María Blanco, ya la conocéis todos, va a hablar sobre libertad y empresa. No voy a hablar más porque en realidad quien habéis venido a escuchar es a ella. Entonces yo me tengo que dirigir a este jefe, sí. Bueno, en realidad no voy a hablar de la libertad y la empresa específicamente. No es que os haya engañado, pero no se me ocurría ningún título así sexy y molón. Que como no se me ocurría, digo, pues este, ¿no? Que total, pues más o menos... sí, obviamente voy a hablar desde un enfoque liberal, porque no puedo hablar desde otro enfoque. Una persona como yo, ¿me dejáis un momento que voy a poner el agua? ¿Está bien? Claro que voy a hablar desde un enfoque de la libertad y liberal, pero me voy a centrar en el tema de la empresa, porque me parece que es una institución sobre la que es muy fácil hablar, a la que es muy fácil mitificar, a la que es muy fácil demonizar y que no creo que no creo que ni actualmente ni a lo largo de la historia se la haya enfocado siempre desde una perspectiva justa, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es analizar el contexto en el que creo que hay que estudiar la empresa. La empresa es la base de la economía internacional. La empresa es la base de la economía internacional porque ha sido la institución encargada de establecer el comercio entre las personas cercanas y no tan cercanas, es decir, de nuestra nación y de otras naciones. Siempre que hablo de teoría del comercio internacional, destaco que los clásicos, la Escuela Clásica de Economía, cuando hablaba de comercio internacional, muchas veces estaba hablando, o cuando hablaba de libertad de comercio, hablaba de libertad entre personas más que de entidades nacionales. O sea, la cosa de las áreas de libre comercio, etcétera, y el hablar del comercio entre naciones como si fueran personajes de un cómic de Marvel, es muy moderno, es muy moderno. Pero el comercio internacional y el comercio en general es una cosa que se da entre personas, que se asocian en instituciones, principalmente en la empresa. Y este comercio tiene que ser financiado. Es decir, es hablar solo de una parte, es hablar de la mitad de la cosa o de solamente una de las caras de la luna si hablamos solo del comercio y de la libertad de comercio. Hablar de comercio tiene que ir acompañado de hablar del mercado financiero y del sistema financiero. Por eso me gusta que en este programa, que creo que lo ha hecho Juan Ramón Rayo, haya habido charlas de sistema financiero, también de libre comercio, de instituciones y de historia, porque me parece que es muy completo. Y sin embargo, a menudo hablamos de la libertad de comercio y dejamos las finanzas como diciendo, y luego están las finanzas. O al revés, hablamos de temas bancarios, monetarios, financieros y dejamos el comercio o la economía real, como se suele llamar, atención al nombre, economía financiera y economía real, pues la otra fuera un sueño de verano, lo dejamos como aparte. Y yo concibo que tiene que estar unido porque está interrelacionado. Los factores que afectan en este entorno de economía internacional a la empresa son, en primer lugar, las leyes como las normas del juego que van a definir que no puedes robar al de al lado, que no puedes engañar en los contratos se tienen que cumplir, no puedes quitarle la propiedad privada, se tiene que hacer en un entorno de paz, no puedes extorsionar, etcétera, etcétera, ¿no? Son unas leyes de obligado cumplimiento que no siempre han ido unidas al Estado. Hablaba en el tren con Domingo sobre la lex mercatoria y la comunidad de mercaderes que se desarrolla en el siglo XIII en el Mediterráneo, ¿no? Y cómo establecen determinadas leyes porque les conviene a toda la comunidad y se institucionalizan y tienen sus tribunales, etcétera. Entonces, el que haya normas de juego no necesariamente va asociado a leyes estatales. Por supuesto, si estamos hablando de comercio internacional, pues sí. Pero sí me gustaría dejar claro que cuando hablo de leyes, no solo hablo de las leyes que rigen los gobiernos o la comunidad internacional, sino que ley en sí mismo es las reglas del juego que todos los que participamos ponemos y en lo que estamos de acuerdo. La evolución interna parece una paradoja que ponga a la empresa como factor que afecta a la empresa, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que la evolución interna
la estructura interna de gobierno de la propia empresa es algo que ha sido muy importante a la hora de entender dónde estamos hoy en día y qué representa la empresa en la economía internacional. El mercado de trabajo, la libre entrada y salida de trabajadores en los diferentes países ha sido o la estructura del mercado de trabajo más libre o menos libre, más rígido o menos rígido, también es otro de los factores que explican que la empresa tenga más importancia en la economía internacional o no. Entre otras cosas, porque además de capital, el trabajo y el capital humano, el ingenio, es decir, cuando hablo de mercado de trabajo no estoy hablando solo de trabajadores o no estoy hablando específicamente de trabajadores no cualificados o sí cualificados, sino de la aportación del trabajo, incluido el trabajo del empresario, el ingenio, etcétera, ¿no? Y finalmente, cuando hablo de transportes no estoy hablando solo de medios de transporte, sino en general de toda esa tecnología que ha permitido que la empresa haya evolucionado a una velocidad enorme a partir de un determinado momento, que es más o menos a partir de la revolución industrial. Entonces, creo que estos son los factores que explican la evolución de la empresa en la economía internacional y esta relación entre el comercio y las finanzas. Bueno, el origen de la empresa, en realidad, como asociación entre personas que emprenden, entendido como emprender una aventura, ¿no? Que toman un camino juntos, que no necesariamente tienen que ser amigos, pero tienen un interés económico común. Tú tienes algo que yo no tengo. En realidad es un intercambio, pero con el mismo objetivo, y es vamos a vender juntos este producto en un sitio desconocido, más o menos cercano, pero desconocido. La empresa como asociación surge en la Edad Media. Era la comenda, por ejemplo, ¿no? Y son contratos en los que yo tengo el capital y tú tienes la iniciativa, entonces o ambos tenemos capitales, ¿por qué no nos unimos para crear esta empresa o para vender este producto o para producir este bien, para ofrecer este servicio, etcétera? Pero realmente, para hablar de empresa a empresa de verdad, tenemos que irnos al siglo XVI, cuando aparecen las compañías de comercio. Sociedad aquí se refiere a compañía, ¿no? Me estoy refiriendo a las empresas tradicionales, las compañías tradicionales. Estas compañías surgen a lo largo de toda la Edad Media porque una de las características de la empresa, desde mi punto de vista, y después de oír a Domingo muchísimo más, una de las características de la empresa es que tiene una vocación internacional, tiene una vocación expansiva. Me podéis decir, no señor, hay empresarios que se quedan en su negociete y no quieren hacer nada más y ya está. Sí, pero normalmente los empresarios que están sacando adelante y moviendo el mundo y haciendo que la sociedad y que la civilización evolucione son los empresarios que están innovando y que no se quedan aquí, que cuando ya han conquistado la ciudad de León pasan a querer vender o a querer producir para la comunidad autónoma o para toda la nación o para la Unión Europea y que miran más allá. Como decía Kirchner y como decían los austríacos, los empresarios que mueven el mundo son los que tienen más desarrollado lo que se llama alertness, que es la capacidad para tener unos fines y para estar pendientes de cuáles son los mejores medios para alcanzarlo, descubrir las oportunidades que hay en el mercado, como cada hijo de vecino hace en su vida en general, pero aplicado a su mundo de la empresa. Entonces, cuando vemos la evolución de la empresa en siglos tan atrás como el siglo XIII, por ejemplo, vemos que había muchísimos empresarios, la mayoría, que cuando existían incentivos, es decir, cuando había la posibilidad, cuando existía la posibilidad, se dejaban guiar por expectativas más a largo plazo o más lejanas, siempre a futuro y siempre por delante. Y entonces se pegaban unos viajes espectaculares para irse a la feria de Champagne o a la feria de no sé dónde y vender allí y cada vez más lejos y cada vez mejor, ¿no? Entonces, esa es siempre la vocación del empresario. ¿Qué es lo que pasa cuando aparece el nuevo mundo como mercado, ¿no? Cuando aparece el nuevo mundo como oportunidad de negocio, como oportunidad de beneficio para los europeos? No voy a hablar de España solamente, voy a hablar en general de los europeos frente al nuevo mundo. Bueno,
Pues tenían esta institución que veis en la pantalla como única institución con la que tenían que moverse, ¿no? O sea, las cartas que estaban encima de la mesa eran estas, y eran las siguientes. Era una institución en donde la propiedad y la gestión la llevaba la misma persona. O sea, el capitalista era además el gestor. El capitalista era el gestor, por lo tanto, el tío que ponía el capital tenía además que saber del negocio. Se estaba jugando sus cuartos. Y además respondía con todo su patrimonio. Es decir, si tú inviertes el patrimonio de la familia en un negocio y pierdes lo que has puesto y pierdes el patrimonio entero. O sea, respondes con todo. Y además el capital era indivisible. Y eso quería decir que si de repente los que estamos aquí montamos una sociedad pero nos llevamos mal o me queréis echar porque soy indeseable, hay que disolver la sociedad y volver a crear otra sociedad sin mí. Y eso tiene un coste enorme. Eso tiene un coste de transacción, de tiempo, de energía, etc. Con lo cual, a pesar de que los beneficios que había en la otra parte del Atlántico eran muy suculentos y merecían mucho la pena, esta institución, esta estructura organizativa, no daba las suficientes garantías ni permitía, no había quien se arriesgara. Por mucho que tuvieras una aversión al riesgo muy bajita, la gente no se atrevía a empeñar el patrimonio de la familia sabiendo que si te aliabas con un tipo que era impresentable no había manera de disolver esa sociedad, o sea, era complicadísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que el ingenio humano, siempre con el permiso de la ley, pero en principio el ingenio humano, desarrolla un nuevo tipo de sociedad donde la propiedad y la gestión están separadas. Es decir, ya el que pone el dinero, el que pone la financiación, no tiene por qué saber necesariamente del tema. Basta con que supervise que tú lo vas a hacer bien allá donde vayas a gestionar mi patrimonio, ¿no? Estamos hablando del comercio con el Nuevo Mundo. Entonces, podemos reunirnos varios y fletar un barco que vaya al Nuevo Mundo y nosotros podemos dedicarnos a otras cosas. Podemos ser propietarios de terrenos agrícolas que no sabemos muy bien qué es lo que hay al otro lado, pero sí confiamos en el gestor, por lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente el gestor es alguien de reconocido prestigio al que podemos avalar y eso nos permite no tener esa barrera de entrada que supone tener que conocer del negocio. En segundo lugar, en la sociedad anónima respondes de lo que has aportado. Si aportas más y pierdes, pierdes más, pero si aportas menos y pierdes, pierdes menos. Con lo cual, no estás implicando a tus ancestros que te han dejado en herencia todo esto, ni a las futuras generaciones que les vas a dejar sin patrimonio, sino que estás ganando o perdiendo aquello, te haces responsable de aquello que pones, ni de más ni de menos, ¿no? Y finalmente, el capital se divide en acciones, o sea, la propiedad se divide en acciones, en partes alícuotas que se pueden comprar y vender. Entonces, si yo soy una impresentable y me queréis echar, me compráis mis acciones y fin del problema. Es muchísimo más ágil, permite drenar muchísimo más ahorro y así aparece la sociedad anónima, que tiene muchísimas más ventajas por estas tres cuestiones. La separación de la propiedad y la gestión, porque responde solamente de lo aportado y porque la propiedad al dividirse permite echar a los socios indeseables o incorporar a socios que merezcan la pena de repente. No tienes que disolver la sociedad e incorporar a los demás, sino que puedes venderles acciones, etc. Esta sociedad anónima entonces se llamaba compañía de comercio. Son las grandes compañías de comercio. Son las grandes compañías de comercio como la que os mencionaba el otro día. En esta diapositiva, a ver si no me equivoco, exacto. Ahí tenéis la compañía de las Indias Orientales. Empezaron en el año 1600, se disolvieron por orden parlamentaria, es decir, se les eliminó el privilegio de tener el monopolio por orden parlamentaria en el siglo XIX y durante ese tiempo, por razones más que nada políticas, pues porque Inglaterra no tenía dinero para financiar un ejército que fuera a controlar qué estaba haciendo esta gente se fue a una zona donde nadie quería estar, donde el gobierno inglés no quería estar, ningún administrador ni burócrata inglés quería estar, y allá se lanzaron. ¿Las pasaron canutas? Sí. Tuvieron que montar su propio ejército para defenderse, para conquistar, para todas esas cosas, y efectivamente, gracias a ellos, llegaba algodón barato a Inglaterra y en gran parte, gracias a ellos,
la revolución industrial inglesa tuvo lugar con una materia prima muy barata, ¿no? O sea, era un negocio que beneficiaba al gobierno británico y beneficiaba a la propia empresa. Sin esta reestructuración en la estructura de gobierno, o sea, sin esta reestructuración, perdón por la redundancia, en la propia empresa, en la manera de organizar la empresa, no habría sido posible. Es verdad que hubo grandes fallos en este tema. Y es muy bonito ver cómo, más adelante vamos a ver un poquito de teoría económica empresarial. Un momento. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 12:30? Vale. Entonces, vamos a ver después algún tema de esto, pero los problemas que implicaba la sociedad anónima, a pesar del éxito, primero, fijaros que las empresas, muchas grandes empresas, provenían de un privilegio monopolístico, ya vimos ayer qué es lo que decía Adam Smith, etcétera, pero el problema que surgía era de riesgo por el hecho de haber confiado en un buen gestor o en un mal gestor. Bien, vamos a hacer un poquito más deprisa. ¿Qué es lo que pasa en la primera mitad del siglo XIX? Bueno, pues todos sabemos la revolución industrial, la aparición de la empresa industrial, primero en Inglaterra, luego se extiende al resto del Reino Unido, Europa, Bélgica, Francia, etc. Lo que quiero destacar del siglo XIX no es tanto cómo es que se organiza el avance tecnológico, cómo hay emigración del campo a la ciudad y todas estas cosas que probablemente todos lo habéis estudiado ya y si no, pues es algo como que está en el conocimiento de muchos, sino quiero destacar un enorme fallo. Y es que aquí los hechos, es decir, la evolución de la empresa va muy por delante de lo que dicen los teóricos de entonces. Excepto la escuela austríaca que empieza con Menger en 1871 y Say, Jean-Baptiste Say, que es clásico francés, pero que nadie le hizo ni caso en este punto, los economistas clásicos, por más liberales, maravillosos, nuestro Adam Smith de nuestras entrañas, no hablaron del empresario y de la evolución de la empresa adecuadamente. Ninguno reconoció la capacidad organizativa y cuestiones que, por ejemplo, Say sí y ellos no, porque estaban centrados en otros aspectos completamente distintos cuando delante de sus narices estaba sucediendo un avance empresarial y una reorganización de la estructura empresarial y un crecimiento económico en sus países enorme, ¿no? Yo echo mucho de menos, no estoy hablando, por ejemplo, David Ricardo en su teoría del trabajo sí introduce la maquinaria, Marx habla de la explotación capitalista, etcétera, pero no he visto a ninguno que hable de la empresarialidad como un factor fundamental del desarrollo de la empresa, como sí hacen después los austríacos, ¿no? Con la excepción que digo de Jean-Baptiste Say. Y quiero partir, además de esta introducción, larga introducción histórica, quiero partir de finales del siglo XIX, en lo que se llama la segunda revolución industrial, que es la revolución de los transportes y las comunicaciones. Transportes como, por ejemplo, el barco de vapor. Me podéis decir, ¿pero el ferrocarril es anterior? Ya, pero yo no estoy hablando de ferrocarril. Estoy hablando del barco de vapor que permite, que es realmente un avance en la globalización porque permite que sea eficiente y que merezca la pena establecer un comercio mucho más fluido entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y me gustaría sacar como ejemplo, bueno, el barco de vapor, comunicaciones, telégrafo. A finales del siglo XIX es cuando se une por cable por debajo del Atlántico Inglaterra y la costa este de Estados Unidos. Es cuando aparece la agencia Reuters, por ejemplo, las agencias de comunicación bursátil. Entonces, el mundo financiero se encuentra mucho más unido. Esto es lo que sucede en el siglo XIX. Y quiero sacar precisamente el ejemplo del ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, ¿no? Las películas de vaqueros. Fijaros, esta foto es una foto. Esta foto es de 1869. Esta es una película de vaqueros, perfectamente. Yo no sé si John Ford describió bien cómo eran entonces. A mí me sorprendió cuando vi la foto, dije, no me parece una película de vaqueros. Sin embargo, en esta fotografía estaban celebrando el final de la construcción de la línea ferroviaria que unía una costa con la otra de Estados Unidos, ¿no? Claro,
En la costa este, pues las cosas eran mucho más fáciles y crear un ferrocarril que uniera Chicago con Nueva York, Boston con Nueva York, era distinto que decir, y ahora nos vamos a San Luis. Bueno, por el camino te podías encontrar de todo, Para empezar, no estaban bien definidos los derechos de propiedad, no estaba bien definida la ley, no había un gobierno o una autoridad visible o no siempre. O sea, era verdad lo de las películas que, bueno, te pongo esta estrella, pues ya eres el sheriff. ¡Hala! Haz lo que quieras. Aquí tu pistola y tu palabra vale más que la de nadie. Pues a veces caía en buenas manos y a veces no tanto, ¿no? Entonces era muy complicado, porque no había un sistema legal claro y coherente, o no en todos los sitios, y era muy complicado. Y luego había un problema enorme, que estaban los propietarios de las tierras. Es decir, había que echar a los indios. Pues fíjate que ponerse justo en medio de esta gente cuando lo que querían era avanzar. Ellos que traían la civilización y los otros sí eran sus tierras. Pero ¿y qué? Eso es un pequeño matiz, ¿no? Bueno, más allá de la ironía, lo cierto es que había que gestionar el tema de los indios porque estaban ahí en medio. Para colmo, como vimos ayer, cuando hablamos del metalismo, de los sistemas monetarios metálicos de pleno contenido, cada vez que se descubría una mina de oro o plata, ahí era la revolución. Y acudían mineros, en fin. Y de verdad había una pequeña revolución local, ¿no? Y acudía gente de todos sitios. Y efectivamente se descubrieron minas por entonces y fue un incentivo, pero también una traba para el desarrollo del ferrocarril. Vale. Las conclusiones de qué es lo que pasó o cómo se hizo, las ideas que quiero que tengáis claras es, no es verdad que fue solamente una actividad empresarial privada, es verdad que el Gobierno federal puso algo de dinero y que se tuvo necesariamente, porque había muchas tierras que pertenecían al Estado porque todavía no estaban bien distribuidos los derechos de propiedad, pues hubo que consultar al Congreso de los Estados Unidos, que encima estaba casi... Si pensamos en tiempo histórico, estaba recién estrenadito, ¿no? En comparación con los Estados-nación europeos, que no voy a hablar de historia en esta ciudad, ¿no? Después del paseo que me pegasteis ayer por la noche, pues ya sé que hablar de historia aquí es, en fin, ya sabéis de lo que hablo. Claro, allí es distinto. Estados Unidos recién acababa de nacer y el Congreso pues también tenía que decir cosas, ¿no? Y había cierto respeto porque era una institución muy nueva y era un país muy nuevo con muchas posibilidades y quería salir adelante. Así que había que pedir permiso al Congreso y se pidió financiación. Y es verdad que hubo financiación federal, pero muy poquita en comparación con la total. Fueron diferentes empresarios, pues esto no podía ser cosa de uno, entonces fueron diferentes empresarios espontáneamente, y hay varios nombres importantes, hubo muchísimos más, pero si buscáis, hay varios nombres importantes de empresarios que entre 1863 y 69, que son poquísimos años, poquísimos si comparamos determinadas obras públicas actuales, fueron estos empresarios los que se dedicaron a poner su dinero, compraban los terrenos y luego vendían las partes cercanas por donde se construía el ferrocarril a los colonos para poder conseguir financiación, emitían bonos. O sea, lo de emitir bonos de deuda no es una invención del Estado, es un invento privado que ya se hacía, que el Estado también lo hacía porque era lo común. Entonces esta gente emitió bonos, vendió derechos de propiedad, etcétera, ¿no? Para conseguir financiarse. Ya os he hablado de los imprevistos y mi idea, y por lo que yo he leído así es que la acción empresarial en el sentido de la escuela austríaca que os estaba comentando es lo que salvó el proyecto. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino en estos años hubo que hacer un cambio enorme y hubo que evolucionar muchísimo en aspectos que componen toda la gestión empresarial, desde la financiación de la propia obra. Contables, la contabilidad tuvo que evolucionar a marchas forzadas porque no se daba abasto. Se estaba creciendo muchísimo, eran empresas en crecimiento y necesitaban una contabilidad mucho más sofisticada. Y además, como estaban añadiendo socios capitalistas, las joint ventures es de esta época, etcétera, pues tenían que rendir cuentas a esos socios capitalistas, etcétera. Logísticos. La logística para construir una obra, además, os podéis imaginar cómo lo hicieron. Unos salen de la costa este, los otros de la costa oeste y van avanzando. Los del oeste lo llevaban peor porque era más complicado en términos de seguridad, pero fueron avanzando poco a poco, con lo cual la logística de provisión de materias primas, etcétera, ingeniería, conocimiento tecnológico, etcétera, fue muy complejo en muy poco tiempo. La propia estructura de la empresa
creció, los organigramas pues se multiplicaron, las cajitas de los organigramas, hubo que crear departamentos específicos, etcétera. Y la comunicación para saber tú por dónde vas, por dónde va el otro, aquí hay un problema, cuidado que nos han atacado los forajidos para robarnos tal. Entonces, todos estos problemas no los solucionó el Estado, los solucionó el ingenio. Lo solucionó el ingenio de la gente que tuvo las narices de irse allí a decir, vamos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Eran como Teresa de Calcuta? No. Lo hicieron por su propio beneficio. O sea, ninguno de ellos pensó, voy a decir la frase, hagamos América grande de nuevo. No lo dijeron. Dijeron, aquí yo veo que hay pasta. Yo puedo sacar beneficio de esto. ¿Por qué? Porque fíjate tú si puedo conseguir un medio de transportar la carne del oeste al este y los bienes que vienen de Europa a la costa este al oeste. Aquí hay algo, estoy oliéndolo ya, veo beneficios. Dije, pues vamos a por ello. Hicieron América un país grande, siguiendo su propio interés. Entonces, vamos a... Esto de, no, yo lo hago por el bien de la nación. Ya. Bueno, a partir de este momento, la empresa, no solo en Estados Unidos, sino en el resto de Europa, evoluciona, pues como los que estudiéis administración de empresa, pues esto ya lo sabéis. Evoluciona de diferentes maneras. Crece la empresa, el modelo empresarial crece de diferentes maneras. A través de la especialización en un solo producto siendo el mejor de los mejores ahí, o al revés, diversificando, utilizando todos tus recursos de manera eficiente y diversificando tu producción, o integrándote con empresas que sean proveedores tuyos o que sean vendedores, de manera que, pues como por ejemplo ahora tenemos tiendas Apple, imaginaos que Apple contrata o compra los yacimientos de donde saca, yo qué sé, tungsteno o lo que saque, ¿no? Bueno, pues se puede integrar o se puede diversificar o te puedes asociar con las empresas que producen lo mismo que tú. Y entonces tenemos pues empresas que se dedican a fabricar automóviles y que se dan cuenta de que hay sinergias, pues el club de los viernes Students for Liberty. Hay sinergias y entonces organizan eventos conjuntamente o el Juan de Mariana, etcétera, ¿no? Parece bastante normal. Lo que quiero recalcar aquí es que cada país lo hace a su modo. O sea, no se intenta copiar, vamos a intentar importar el modelo Pity Clean para las empresas españolas porque mola mogollón. No, sino que cada empresario, en función de las necesidades de su propia empresa y a la búsqueda de beneficios sin tregua, decide en ese momento si lo mejor es diversificar o ahora no, o lo mejor es integrarse con otras empresas o ahora no, etcétera. En unos países se hace de una manera y en otros países se hace de otra. En Estados Unidos las empresas tienden a concentrarse. En Alemania el tipo de asociación es distinto. Fijaros, dentro de la asociación, la última estrategia que he puesto, hay diferentes grados en función de la confianza que se tiene en la otra empresa. Entonces, en Alemania eran como más, pongamos que corra un poquito el aire, me fío de ti, punto, pero tampoco mogollón. Y, sin embargo, en Estados Unidos tienen otro tipo de confianza a la hora de asociarse. ¿Cuál es la conclusión de aquí? Variabilidad, la diversidad de opciones, con unas reglas del juego, lo he dicho al principio, pero sin imponer un método necesariamente o sin decirte, bueno, qué lástima que no sabes lo que quieres. Te voy a decir, a ti lo que te va es la diversificación. Punto. O a las empresas españolas lo que les va es esto o lo otro. Dé usted libertad para que la gente se asocie como quiera y luego que pase lo que pase. Y por si alguien está pensando, pero entonces la concentración empresarial va a llevar al monopolio. Necesitamos que el Estado defienda la competencia y el mercado. Bueno, pues aquí tenemos lo que decía en 1890 la ley Sherman Antitrust. Decía, todo contrato o combinación en la forma de trust u otra combinación o colusión entre empresas en restricción del intercambio o libre comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras, es declarado ilegal. Entonces, muchos libertarios o liberales levantan sus manos y dicen, bien, bien por Sherman. Bueno, pues como se prohibió el trust, lo que sucedió fue que las empresas que querían asociarse de una manera o de otra dijeron, ¿no me dejas que nos asociemos en trust? Fenomenal, nos fusionamos.
Y entonces aparecen los grandes monopolios, ¿y qué se consiguió? Precisamente restricción del intercambio y restricción del libre comercio. Es decir, se pretendía, con toda la mejor intención, pero ya veis lo que pasa con las buenas intenciones, ¿no? Colbert, os recuerdo lo de Colbert de ayer. Bueno, pues con toda la mejor intención, el gobierno de Estados Unidos, pro libre mercado, decide poner una ley para proteger el libre mercado y consigue que haya monopolios y concentración empresarial, que es una cosa que suele suceder. Y voy a sacar un ejemplo que no tiene nada que ver. Salario mínimo. Vamos a proteger a los trabajadores para que tengan un salario digno con el que vivir. ¿Es algo que todos queremos? Yo sí. Yo sí quiero que todos los trabajadores tengan un salario el mejor que puedan conseguir. ¿Qué se consigue con el salario mínimo? Pues que la gente menos favorecida no llega a trabajar y aumenta el desempleo. O sea, primero de teoría económica, aumenta el desempleo por razones muy lógicas, ¿no? ¿Tiene buena intención el Estado cuando hace eso? Yo personalmente lo pongo en duda, pero vamos a decir que sí, vamos a decir que tiene buena intención. Incluso teniendo buena intención, a veces la acción legal, la acción gubernamental es ineficiente y consigue lo opuesto. Por eso, aquí he dicho que no pongas restricciones, no intentes nada más que poner unas normas mínimas de funcionamiento y deja que pase lo que tenga que pasar. Fijaros, de esto que voy a hablar se desarrolla entre 1870 y 1913, que todavía estamos en una historia lejanísima para nosotros, ¿no? Fijaros, hace cuantísimo tiempo. Bueno, gracias a esta lucha por el mercado, es que ya la penúltima, aunque me dan ganas de hacer un capella y hablar un poco más. No voy a hacerlo, estaba diciendo que solamente me he centrado, porque si no tendría que estar 3 horas, me he centrado solo en el desarrollo de técnicas de marketing, solo, en Estados Unidos, ¿no? En las empresas que había en Estados Unidos. Y en el periodo 1870-1913, que es un periodo suficientemente amplio, pero que parece que hace mucho. Se desarrolló la creación de marcas y la promoción de marcas, el envasado, la estandarización. Hubo modernización en la segmentación de precios por clases y precios, la segmentación del mercado por clases y precios. En la distribución se desarrolla, ya existía, pero se desarrolla mucho más la venta por catálogos, la existencia de filiales, las redes de venta propias de una compañía que produce, la publicidad, empieza a desarrollarse la publicidad, en fin. ¿Qué marcas o de qué empresas estamos hablando? Muchísimas de ellas o todas de ellas son empresas que en el siglo XXI siguen en el top 1 o siguen en la lista de los grandes. Procter & Gamble, Heinz, las salsas, Coca-Cola, ¿qué decir de Coca-Cola? Cerveza Guinness, General Motors, los bolígrafos Parker, Singer, bueno, Singer igual no lo conocéis, es una máquina de coser, o las ruedas, los neumáticos Goodyear. Es decir, fijaros cómo la creación y la evolución de la empresa en libertad, cuando se deja que haya diversidad, genera estructuras empresariales que tienen altibajos, tal. Ojo, porque entre 1913 y nuestros días, 2 guerras mundiales, la crisis del 29, la crisis del 73, el precio del petróleo, en fin, todas esas cosas, aquí están. Son estructuras sostenibles. ¿Son las empresas diferentes? ¿Tienen un algo especial por lo cual hay que mitificarlas o demonizarlas? No, funcionan siguiendo expectativas e incentivos. ¿Qué incentivos? Los que pone la ley, los incentivos que están descritos en las leyes. Entonces, mucho cuidado con cuántas leyes tenemos, como cuánto controlan las leyes. ¿Vamos a prohibir la infelicidad o la desgracia? ¿Vamos a decretar la felicidad por ley? ¿Vamos a proteger al libre mercado para conseguir que desaparezca el libre mercado? ¿Qué tipo de normas mínimas esenciales necesita la sociedad para evolucionar y para que la economía sea sostenible? Expectativas. La gente tiene expectativas cuando tiene un mercado en el que vender. Si tú sabes perfectamente que en una asignatura no vas a sacar más de 5, aunque seas un tipo capaz de sacar un 10, no vas a estudiar para más de 5, porque hagas lo que hagas, vas a sacar un 5 nada más. Entonces, las expectativas se limitan cuando se limitan los mercados. Hasta aquí. Bueno, pues nos quedan unos 20-15 minutos para preguntas, o sea que por donde me digáis empezamos. ¿No hay preguntas?
Al hilo del salario mínimo, yo quería dejar una pequeña reflexión y después una pregunta. Los sindicatos lo que buscan es proteger los intereses de sus trabajadores. Y el típico trabajador sindical es un señor de 40 años que tiene 20 años de experiencia trabajando en lo suyo. Entonces, ¿por qué les benefician las leyes de salario mínimo? Porque expulsan a los nuevos trabajadores que venden su trabajo por un precio menor. Entonces, esto hay que decirlo así de claro. Las leyes de salario mínimo son unas leyes lobistas. Y luego una pregunta. Digamos, todos sabemos los típicos argumentos socialistas antiempresa. ¿Cómo divulgamos todas estas ideas de las empresas y su buen hacer, en realidad, a la gente que no sabe de estos temas? Mira, los socialistas son los que más provecho han sacado de las empresas, porque, sobre todo a partir precisamente de este siglo XIX, de finales del siglo XIX, a partir de 1860 aproximadamente, el hecho es un dato histórico, 1860 se firma el tratado Cobden-Chevalier. Cobden, liberal inglés, Chevalier, socialdemócrata francés. Y eso, bueno, pues eso es porque ambos defendían el libre comercio y el libre mercado. ¿Para qué? Para enriquecer a la sociedad, que pagara más impuestos y que el Estado fuera más grande. Y eso es lo que pensaba Chevalier, no Cobden, Chevalier. Entonces, los socialdemócratas y muchos socialistas se dan cuenta de que el libre mercado y el libre comercio, miremos a China, es necesario para que haya enriquecimiento. Otra cosa es qué se hace con ese enriquecimiento. ¿Vamos a dejar que el retorno sea también espontáneo o vamos a dejar que la generación de riqueza sea más o menos espontánea? Pero desde luego el retorno de ninguna manera, porque yo sé mejor que nadie quién necesita qué cosa, ¿no? Entonces, fíjate que son precisamente los socialistas, en general, no todos, unos más y otros menos, pero el pensamiento socialista del siglo, desde finales del XIX y todo el XX, se ha infiltrado o ha defendido el libre comercio. Y de hecho esa es la razón por la que los demócratas o los socialistas americanos se llaman liberals, porque eran ellos los que defendían el libre comercio frente al cierre de fronteras que proponían los republicanos, los conservadores, y por eso se han quedado con ese nombre. Entonces, hoy en día yo creo que casi todos los socialistas entienden que el libre mercado es necesario, pero ¿dónde nos la cuelan? En la regulación. Entonces, libre mercado significa mercado regulado. Lo otro es capitalismo salvaje. Entonces, yo creo que eso lo entiende la gente. Lo que yo creo que estás diciendo es cómo enfocan el tema de la empresa y por qué demonizan a la empresa. Yo les diría que monten una. Monte usted una empresa. Monte usted una empresa y dígame, el malvado capitalista explotador, ¿qué está usted hecho? ¿Qué? Móntela sin subvención. O sea, móntela con toda la moralidad del mundo. Si usted tiene una idea buena, no le pida al resto de los españoles que la financie. Financiela usted. Porque dentro de la empresarialidad está la capacidad no solo para tener ingenio y desarrollar una idea magnífica que nos va a salvar de los marcianos, también está incluido en ese pack de empresarialidad la capacidad de financiar esa maravillosa idea. Si no, está usted a mitad de camino y entonces es solamente un soñador, no es un empresario. Entonces, señor empresario socialista, monte una empresa y sáquela adelante en un mercado hiperregulado y sin subvenciones. Yo creo que sería cuestión de ir por allí. Y luego, creo que ellos nos comen la moral. Comen la moral porque, como utilizan el argumento mercantilista de ese tipo es rico porque me ha quitado algo o porque le ha quitado algo a los pobres, claro, es que fíjate cómo puede estar ganando Amancio Ortega tanto dinero que es sinvergüenza que sus trabajadores le organizan un cumpleaños porque cumple 80 años cuando se está muriendo gente y está haciendo tal y cual, no sé qué. Y entonces ahí te toca la fibra y dices, oh, mátenlo a Amancio Ortega. O mejor, cierren sus empresas y que se mueran de hambre todos los trabajadores que le quieren tanto que le han organizado un cumpleaños. Entonces creo que hay que tocar el tema moral también y desmentir. No, Amancio Ortega está generando rentas para esta gente, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿puedo sacar el tema de las minas? Imagínate que yo soy multimillonaria, estoy soñando, y compro las minas de León y hago que sean eficientes. Y me forro. Me salen los billetes por aquí, me sale el oro que es estable por aquí. ¿Alguien me va a decir que soy una explotadora egoísta si mis trabajadores cobran y tienen trabajo y he conseguido que las minas de León sean eficientes y que sea la riqueza para León? ¿Por qué? ¿Porque gano dinero?
Lo que te hace inmoral no es ganar dinero. Lo que te hace inmoral es explotar a los demás. Entonces, yo creo que los argumentos económicos nos dan la razón, pero ellos ya lo saben. Por eso China abre sus fronteras, pero mantiene otras cosas cerradas y siguen siendo inmorales. Entonces, yo creo que hay que comerles los pies a ellos también por el mismo sitio, por la moral. Vamos a preguntar. En primer lugar, pues felicitarte por tu discurso, que me ha gustado mucho. Y bueno, pues la parte crítica que hago como historiador es que los detalles, pues bueno, para mi juicio, pues están un poco obsoletos, la parte histórica. Los economistas y la gente que venís del derecho, pues tenéis una visión histórica un poco obsoleta, que creo que, bueno, va en perjuicio de la visión liberal que defendemos. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, el O sea, origen... el tema del origen de la empresa y la historia empresarial, Sí, estoy pues. hablando del libro de Gómez y Valdaliso, que es de hace relativamente poco, pero igual. Bueno, yo, por ejemplo, así al caso más provocador, el origen de la empresa, de las sociedades por acciones con reparto de dividendos. ¿Siglo XII, siglo XIII, siglo XIV? No, 2000 a.C. Está eso documentado en tablillas asirias de 2000 a.C. Y bueno, pues son ¿Qué esos está documentado detalles. en tablillas? ¿Que se repartían dividendos? Sí, que existían acciones, o sea, sociedades con el capital dividido en acciones que repartían sus dividendos. No te lo voy a discutir, pero no era una práctica mayoritaria. Yo estoy hablando, en la civilización occidental, las empresas tal y como conocemos, me estoy refiriendo todo el tiempo a Occidente, son la comenda y la no sé qué, en la Edad Media, y ese tipo de sociedades que probablemente ya existían, pues no estaban difundidas en nuestras sociedades. Bueno, pero la cuestión que quiero plantear precisamente es que la moderna historiografía muestra que esas tipos de empresas, de sociedades, pervivieron durante el Imperio Romano, durante la Edad Media, tenían un desarrollo más pequeño, más escaso, y fueron, sí, a partir del siglo XIII, siglo XIV, cuando empiezan a crecer y a desarrollarse como has expuesto, pero bueno, que existían anteriormente, solo era esa crítica. Lo apunto. Y la pregunta que quería lanzar, la pelota más bien, es ¿qué opinas de las marcas y la propiedad intelectual? Eres muy mala persona, ¿eh? Vamos a ver. No sé si es exactamente lo mismo la marca que la propiedad intelectual. Entonces, a mí me parece correcto que un propietario de una empresa que ha creado un producto determinado le ponga una marca y tenga derecho a usar él solo esa marca porque es su creación. Vale. Respecto, por ejemplo, a las patentes industriales, estoy ahí en una duda razonable. ¿Por qué? Porque es verdad que yo soy economista, entonces creo que, por un lado, creo que la idea tampoco puede ser apropiable por una persona forever and ever y ya, pero por otro lado, cuando miro la historia empresarial, sí he visto que han sido un incentivo la compra-venta de patentes en el desarrollo de la industria en Occidente. Entonces, no te creas que tengo tan claro si las patentes son un incentivo o son una limitación. No lo tengo del todo claro. Lo siento. Es algo que de verdad no... Otros temas sí, pero en este caso, si estás hablando de patentes industriales, yo creo que sí son un incentivo o sí lo han sido. No creo, probablemente habría que ver en qué tipo de actividad también, en qué tipo de actividad, si deberían existir patentes científicas o no, pues tenemos aquí un científico que ha trabajado en la Agencia Europea Espacial. No sé si en ciencia las patentes también son un incentivo o no. Yo tiendo a abrir más que a cerrar. O sea, creo en los incentivos y en ese sentido me gustaría ver estudios. Los que he leído son contradictorios entre sí. Quiero decir, estoy de acuerdo con parte de un argumento, estoy de acuerdo con parte del otro argumento. Creo que habría que enfocar más, no hablar de patentes en general, sino ir enfocando y decir, en este caso, esta patente es un incentivo con esta temporalidad, de esta manera y en este tipo de mercado. Pero en general, yo soy más de cielo abierto, ¿eh? Es una fantástica pregunta. Es que Vamos. Igual alguien quiere seguir con ese debate, ¿eh? Una cosa, vamos un poquito a la última pregunta, que nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos a ver. Yo quería aprovechar la intervención
y para cambiar un poco la temática que se está abordando, para llamar la atención sobre que la Escuela de Economía Austríaca es la primera que se ocupa y pone al empresario, a la empresarialidad, en el lugar que le corresponde en el sistema económico. La economía clásica solo se fijaba en factores, factor trabajo, factor capital, pero no entraba en el papel que desempeña el empresario. Y yo creo que eso es importante señalarlo, precisamente porque en un curso como este queremos llamar la atención sobre la importancia que tiene y digamos, el acierto que tiene la teoría económica austríaca. Segundo lugar, en otras corrientes de pensamiento, como mucho se ha llegado a admitir la función directiva del empresario. Es decir, el empresario es un organizador, un director, pero nada más. La economía austríaca es la que supera esa limitación y habla, por ejemplo, yo creo que os recomiendo que leáis a Israel Kirchner, que habla de la perspicacia, utiliza esa expresión traducida al español, y es esa capacidad de descubrir algo que todavía no se ha puesto a funcionar y que va a prestar un servicio a los consumidores, que va a ofrecer algo a los consumidores. Y en ese funcionamiento libre también quiero llamar la atención sobre el papel que desempeña la economía de mercado, porque a veces la economía de mercado también se la acusa excesivamente por ese criterio de esos son unos egoístas, ¿no? Recordaréis que a veces se ha dicho que la crisis financiera que padecimos desde el 2007 era el resultado de un egoísmo exacerbado. Y eso es ver algo desde una perspectiva negativa. Las empresas existen y se desarrollan en una economía de mercado porque ofrecen algo que tiene una demanda. Si el consumidor no quiere ese algo, no hay empresa que aguante. Y no hay funcionamiento económico que vaya correctamente. Se han mencionado ahí algunas grandes empresas, algunas ya casi ni existen. No hay sistema más dinámico que la economía de mercado. E incluso diría más, algunas de esas grandes empresas en el siglo XIX hoy ya no están al nivel que estaban en el siglo XIX. Y algunas ya ni se nos vienen a la memoria. US Steel, que a finales del siglo XIX era el paradigma de una gran empresa a nivel mundial, no existe. O no existe como era entonces. Es decir, pensemos que hoy en día el sector del acero está en manos de una empresa india. ¿Quién en el año 80 imaginaba que el número uno tecnológico en el ámbito de la multimedia o en la fabricación de equipos electrónicos iba a ser Corea? Eso es solo posible en un marco de libre empresa y de economía de mercado. Y yo quiero entonces llamar la atención, ya que estamos en una charla sobre la empresa, la capacidad de crear riqueza y la capacidad de dinamizar una economía está en la libre empresa y en la economía de mercado. O sea que no olvidemos eso. Perdonad, a lo mejor me he extendido demasiado. Si me prometes que respondes súper rápido, te dejo una pregunta más. Venga. Mi pregunta era, cuando empezaste a nombrar lo de la revolución industrial y demás, el otro día leía a Juan Manuel Zafra decir que la nueva revolución industrial era la era del Big Data, la era de los datos, y quería saber tu opinión acerca de esto. Él se dedica a eso. Sí. Igual por eso. Creo que el Big Data va a ser parte de la nueva revolución industrial, probablemente. ¿Cómo ha sido de corto? Bien, ¿no? Vale, pues justo nos pillan -10. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en punto otra vez aquí para la mesa redonda. Muchas gracias.